Errores más comunes entre los inversores y porque casi todos caen en ellos. Invertir aparentemente parece algo sencillo. Inviertes, estás ahí, bueno, vas tirando para adelante, pero hay muchísimas veces que se cometen errores que ni siquiera lo sabemos. Invertir al final parece algo lógico, ¿no? Compras barato, vendes caro, fácil, pero hay una serie de trampas psicológicas silenciosas que muchas veces estamos cometiendo y nosotros mismamente no lo sabemos. A ver, al final, bueno, estás invertido, vas tirando hacia adelante y bien, ¿no? Si toca vender caro, pues mejor, ya tengo ahí mi dinero, pero no funciona de esa forma. Cometemos muchos errores que mismamente no sabemos y eso le pasa a la mayoría de inversores. Primer error, el error del momento perfecto. Este es el que más suele suceder. El momento perfecto, como bien he explicado en anteriores vídeos, no existe. Voy a invertir cuando el mercado baje, voy a invertir cuando tenga más dinero líquido. No, hay que empezar a invertir lo más pronto posible, porque al final esa bola de nieve que se hace con interés compuesto hay que comenzarla cuanto antes. No va a haber un momento perfecto, no va a llegar aquí y te va a decir, bueno, invierte, que es el momento perfecto. No existe. Para caernos, para aprender, para matizar esa serie de errores que comenzamos en la inversión, hay que comenzar cuanto antes, poder asesorarte, preguntarle a personas que sepan más que tú del tema, que hay muchas, seguir a canales de finanzas, informarte, al final hacer todo ese tipo de cosas para que tu inversión y sobre todo tú estés bien informado y sepas cómo funciona realmente el mercado, que es lo que nos interesa y lo que nos va a hacer ganar más dinero en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pero no va a haber un momento perfecto en el que puedas comenzar. Invertir sin saber en qué estás invirtiendo. Muchísimas personas invierten en fondos, en índices, en una acción, porque se lo ha dicho su tío en la cena de Navidad. Por favor, es muy importante entender que la inversión no es un juego de azar, ni es un juego de me voy a hacer rico pronto. No funciona de esa forma. La inversión es algo muy serio, es algo que te tiene que estar muy formado, informándote bien de qué estás comprando, de qué estás vendiendo, en qué precio, cómo predecir la caída. Pero si estás empezando y demás, no juegues a batir al mercado. Asegúrate, compra fondos conocidos, asesórate con un asesor financiero, con personas que te den esa tranquilidad que tú necesitas al comenzar. Pero no juegues a un juego de azar, no funciona de esa forma el mercado. Y mucha gente pierde dinero, pierde grandes fortunas por al final estar en sitios que le han asesorado mal, comprando cosas que no tienen ningún tipo de sentido, invirtiendo más por el creo y por el qué dirán que lo que realmente te va a hacer ganar dinero. Y esta serie de errores perjudican y lastra muchísimo al inicio de la inversión. Seguir a la multitud. Este tercer error es muy importante que lo podáis entender. Seguir a la multitud significa que al final la inversión, como muchas cosas, funciona también por modas. Hay mucha gente que se quiere o que se quiso subir a la moda del Bitcoin y ya era tarde, porque al final el Bitcoin es un activo que es muy interesante. Obviamente, para que me lo entender, nunca es tarde, ¿vale? Para comenzar el Bitcoin. Pero el Bitcoin, mucha gente ha ganado dinero con él porque confiaron al principio. Invirtieron mucho dinero líquido, ¿vale? Porque ese activo confiaban en el que, sobre todo en el largo plazo, se iba a generar muchísimo dinero con él. Hay grandes fortunas gracias al Bitcoin. Esto no siempre sucede de esa forma. De seguir a la multitud, mucha gente sigue a la multitud e invierte en cosas porque lo hace todo el mundo. Las burbujas y los grandes escenarios y las grandes caídas empiezan por este tipo de decisiones erróneas. No inviertas porque te lo dice la multitud o porque todo esté invertido ahí. No lo hagas porque seguramente no tengas ese retorno de la inversión que tú previamente estás buscando, porque tú al final estás donde está todo el mundo. Lo más importante es que sepas, ya sea al invertir en índices, comprar acciones, poder asesorarte con gente que sepa, con gente que ya lleve muchos años en el mercado y no porque tu tío, tu primo o personas de alrededor tuya o veas vídeos de mucha gente que te diga dónde invertir, porque a lo mejor no es el mejor escenario que a ti te conviene en ese tipo de momentos y de situaciones. Vender en pánico. Esto es, desde luego, una de las más comunes. Vender en pánico. Los activos, bolsa, Bitcoin, van a caer, ¿vale? Van a tener grandes caídas, correcciones del mercado, todo ese tipo de situaciones. ¿Hay que vender porque el SP500 haya tenido una gran caída? Todo lo contrario. Al final tienes que tener
Es importante que tengas dinero líquido porque ante esa serie de caídas correcciones puedas hacer aportaciones extraordinarias que sobre todo en el medio y largo plazo te puedan llegar a funcionar. Pero no hay que vender en pánico, porque en pánico es cuando surgen seguramente las mejores oportunidades. Y para eso es muy importante que estés bien asesorado, porque ese tipo de caídas, al fin y al cabo, no todo el mundo las puede aprovechar, porque no todo el mundo está al final en el día a día del mercado. Puede ser perfectamente que haya tenido una gran caída en un día y que poco a poco se vaya recuperando ese fondo, Bitcoin o el activo en el que estemos dentro. Pero no, por favor, no hay que vender en pánico, porque en pánico es como digo, surgen las mejores oportunidades. Y sobre todo esas oportunidades nos va a servir muchísimo para ganar dinero, porque no ganas dinero cuando el activo está en máximos históricos. Ahí no está la gran oportunidad. La gran oportunidad está en las grandes caídas y correcciones que tenga ese propio mercado y de las cuales nos podemos aprovechar. Sobreconfianza después de ganar. El escenario totalmente opuesto al que he comentado anteriormente, pero tiene cierta relación, y es que mucha gente tiene una cierta confianza después de ganar. Ese fondo donde esté invertido, que ahora mismo esté ganando, no significa que dentro de poco vaya a tener una gran caída o corrección. Igual que no hay que vender en pánico, tampoco tenemos que tener esa seguridad y certeza de que todo vaya a salir bien, ¿vale? Lo importante es que confiar en ese plan que estamos trazando y no dejarnos llevar tampoco por la euforia, igual que tampoco nos tenemos que llevar por el pánico. Son dos escenarios que la inversión hay que ser totalmente racional y no emocional, como hay muchísima gente, y por esa propia emoción del momento, del auge, pierden muchas oportunidades y sobre todo dinero, porque se sobrecitan, tienen cierta emoción del momento, o puede ser muchas veces lógico, una gran caída, una gran auge de Bitcoin, ese fondo que te está dando más del 10%, no siempre pasa así. En la historia no tiene por qué repetirse ese patrón, entonces tampoco nos podemos llevar por la euforia, porque luego vienen las grandes caídas de realidad. No diversificar o diversificar mal. Diversificar en sí, el concepto está realmente muy bien. Diversificar reduce errores, simplifica costos y sobre todo nos quita de perder muchísimo dinero en muchas ocasiones. Estar diversificado en sí está muy bien, pero no se trata de tener muchas inversiones. O sea, no estar bien diversificado. Si estás diversificado pero mal, porque al final no tienes inversiones correctas o inversiones que te van a ganar mucho dinero. Simplemente tienes inversiones, pero estás mal invertido, ¿vale? Porque tener muchas inversiones o estar muy diversificado puede muchas veces hacernos perder muchísimo dinero. Hay que elegir las opciones correctas, hacer bien los rebalanceos de cartera y no tener inversiones por tener. Al fin y al cabo, que nos está lastrando ese propio beneficio de inversiones que se tengamos correctamente y que nos está haciendo ganar muchísimo dinero. Al final, si tú tienes una cesta con muchos huevos y tú estás muy bien diversificado, puede tener sentido. Pero tener una cesta de huevos que no nos esté dando ningún rendimiento no tiene ningún tipo de sentido, y como bien digo, nos está lastrando previamente ese tipo de inversión que estamos haciendo al principio. Error número 7. Ignorar completamente los costes y comisiones. Los costes y comisiones, de verdad, es algo que cuando compramos un fondo es muy, pero que muy importante. ¿Creéis que un 1% es mucho o es poco cuando compramos un fondo? Parece poco, ¿verdad? Pero ese 1%, cuando llevamos invertido 20, 30 años, o cuando tengamos una inversión a largo plazo, de verdad lo digo, nos hace perder muchísimo dinero. Cuando compramos un fondo, por favor, una de las cosas más importantes es que veamos cuántos son las comisiones y los costes de ese propio fondo, porque al final compramos un fondo muchísimas veces en plataformas y demás, no lo ponen de forma clara, aunque obligatoriamente lo tienen que poner, y nosotros por euforia o por el auge del momento no nos fijamos en ese tipo de cosas, que nos va a costar muchísimo dinero ese error de no fijarnos en el coste de ese propio fondo. Son una serie de comisiones y demás que nos pueden, como digo, lastrar muchísimo, y es muy, pero que es muy importante que nos fijemos a la hora de meternos en ese propio fondo. Invertir sin estrategia clara, o como bien lo llamo yo, estar perdiendo el tiempo. Si no tenemos una estrategia clara de verdad, no nos metamos a invertir. ¿Por qué? Porque invertir sin estrategia es perder dinero y perder tiempo.
las dos cosas más valiosas que existen. Porque mucha gente un día invierte en fondos, otro invierte en Bitcoin y otro hace trading. ¿Tiene sentido? No, ninguno. Estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. La inversión no va por moda, no va por emociones, va por ser totalmente racional y seguir una serie de información y ser muy cautos. Es lo que nos vas a hacer ganar mucho dinero y sobre todo tener una tranquilidad futura mucho más importante que pegar el pelotazo un día haciendo trading. Ya os digo que es una cosa muy difícil y que está muy de moda y que ya te digo que muy poca gente o muy poco porcentaje de gente gana dinero haciendo ese tipo de acciones, ¿no? Digamos. Y ahora dime, ¿en cuál de los errores te viste reflejado? ¿Realmente cometes muchos? ¿Cometes pocos? ¿Los cometes todos? Tienes que decir la verdad, ¿eh? Bueno, me gustaría muchísimo en comentarios que si os habéis sentido reflejados o a lo mejor habéis vivido algunos de los escenarios que previamente he comentado, de errores, que ya os digo que yo sí que he cometido algunos, porque es normal que al final, cuando empezamos y todo, es normal que cometamos al final errores, ¿vale? Es natural, pero no por ello nos tenemos que culpar ni muchísimo menos. Me gustaría que en comentarios me dejaseis, como bien digo, los errores que habéis cometido y sobre todo, si os puedo ayudar de alguna forma, pues si tenéis alguna duda o algún escenario que estáis viviendo y que no sabéis cómo contrarrestarlo, que lo podéis comentar y sobre todo ofreceros mi ayuda, dando consejos o solucionando cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta la próxima.